Los Juegos Olímpicos simbolizaban la cima de la grandeza humana, esfuerzo, unión entre naciones y la persecución de sueños en el escenario más imponente del planeta. Pero en instantes que debieron estar cargados de gloria y victoria, la tragedia irrumpió con una fuerza devastadora. Estas son historias de ilusiones olímpicas que terminaron convertidas en pesadillas. Era el 12 de febrero de 2010. El aire frío de la mañana en el Whistler Sliding Center vibraba con tensión y nerviosismo mientras los mejores competidores de trineo del mundo se alistaban para sus entrenamientos finales antes de que iniciaran los Juegos de Invierno de Vancouver. La pista, excavada en la ladera montañosa al norte de la ciudad, era reconocida como la más veloz y técnicamente exigente jamás construida, alcanzando de manera constante más de 150 kilómetros por hora en sus 17 curvas implacables. La instalación representaba lo más avanzado en ingeniería deportiva para el deslizamiento, aunque ya varios atletas habían sufrido accidentes durante las prácticas, lo que despertaba dudas sobre su enorme dificultad. Nodar Kumaritashvili ajustó su casco mientras se preparaba para lo que sería su último ensayo. Su complexión delgada escondía el valor necesario para enfrentar un recorrido de hielo a velocidades de autopista. Con apenas 21 años, el lugger georgiano vivía sus primeros Juegos Olímpicos, cargando con la esperanza de su pequeña nación y el legado de su padre, quien también había sido competidor en el mismo deporte. Su entusiasmo juvenil y su disciplina le habían otorgado respeto entre sus rivales, aunque había tenido serias complicaciones en la pista de Whistler durante las sesiones previas. El trazado había sido diseñado para llevar la tecnología del trineo al límite, con el arranque más empinado de la disciplina y curvas capaces de generar fuerzas G que ponían al límite la resistencia física de los participantes. Nodar entrenaba junto a sus técnicos para dominar las complejidades del circuito, pero la velocidad y la exigencia técnica del recorrido habían representado un reto incluso para los más experimentados. Varios deportistas ya se habían accidentado en prácticas y se habían levantado serias alertas sobre la seguridad, aunque las autoridades aseguraban que todo cumplía con los estándares internacionales. Su debut olímpico era la culminación de años de preparación en las modestas instalaciones de Georgia, donde aprendió la disciplina a pesar de contar con equipamiento básico y entrenadores con recursos limitados. Su familia había hecho enormes sacrificios económicos para sostener su carrera, y su sola presencia en la justa olímpica era motivo de profundo orgullo para todo el país. Nodar estaba decidido a honrar a su nación y a la memoria de su padre, sin importar la temible fama de la pista. Cuando inició su última carrera de entrenamiento, adoptó la posición aerodinámica característica de los luggers para sostenerse en un descenso a gran velocidad. Los primeros tramos los recorrió con precisión, dominando las curvas que le habían otorgado su lugar en los Juegos. Espectadores y jueces lo seguían atentos mientras aumentaba la velocidad en la zona intermedia, con su trineo rozando los 145 kilómetros por hora, acercándose al punto más peligroso del trazado. Al salir de la curva final, en apenas una fracción de segundo, perdió el control de su trineo. Ese instante cambiaría para siempre la historia de los Juegos Olímpicos. La mezcla de una velocidad descomunal con un mínimo error de dirección lo proyectó violentamente contra la pared del circuito. Su trineo se levantó del hielo y salió disparado al chocar contra la barrera. Fue catapultado por encima del muro de protección a casi 145 kilómetros por hora, su cuerpo atravesando el aire con una fuerza aterradora. Nodar impactó contra un pilar de acero sin acolchado, recibiendo un golpe brutal en cabeza y cuello. Las heridas fueron mortales, imposibles de evitar incluso con el mejor equipo de protección. El accidente quedó registrado en video y fue presenciado por compañeros, entrenadores y oficiales de pista que miraban con espanto cómo los sueños olímpicos de Georgia se apagaban en un instante. El equipo médico llegó en cuestión de minutos, pero la magnitud del daño hacía inviable su supervivencia. Nodar Kumaritashvili fue declarado muerto en el centro médico de Whistler apenas unas horas antes de que diera inicio la ceremonia inaugural, tiñendo de luto
lo que debía ser una fiesta de logros y unión olímpica. Los juegos continuaron según lo planeado, pero la pista fue modificada de inmediato con muros más altos y protección adicional para prevenir tragedias similares. La muerte de Nodar desató un fuerte debate sobre si la obsesión por la velocidad en los deportes de deslizamiento había llegado demasiado lejos, lo que llevó a exhaustivas revisiones de seguridad en circuitos de todo el mundo. Era el 27 de julio de 1996 y Atlanta ardía bajo un calor sofocante. La brisa de la tarde se impregnaba de música y algarabía mientras miles de visitantes se congregaban en el Parque Olímpico del Centenario. El parque, de 21 acres, había sido concebido como el corazón de las Olimpiadas en Atlanta, un lugar donde personas de todas partes pudieran reunirse para celebrar el deporte y la fraternidad internacional. Sobre el escenario abierto se presentaba la banda Jack Mack and the Heart Attack, cuyo enérgico show mantenía cautiva a una multitud que disfrutaba de la cálida noche veraniega. Entre los asistentes, Alice Hawthorne sonreía mientras disfrutaba del espectáculo junto a su hija de 14 años. Sus rostros iluminados por las luces del escenario reflejaban la magia de lo que debía ser una experiencia olímpica inolvidable. Con 44 años y residente de Albany, Georgia, Alice había ahorrado durante meses para llevar a su hija a los Juegos. Para ella era una oportunidad irrepetible de presenciar la historia y compartir el espíritu olímpico. Su entusiasmo era contagioso y había pasado el día recorriendo diversas sedes antes de culminar la jornada en ese concierto. El ambiente del parque invitaba a sumergirse en la diversidad cultural que traían los Juegos. Se había convertido en la vitrina de Atlanta, mostrando su hospitalidad a través de conciertos, exposiciones y celebraciones que atrajeron a cientos de miles de visitantes durante toda la justa olímpica. Alice y su hija estaban entre las muchas familias que habían hecho del parque su punto de encuentro, disfrutando del entretenimiento gratuito y de la oportunidad de convivir con personas de distintos rincones del planeta. La atmósfera alegre hacía que las preocupaciones por la seguridad se desvanecieran. El parque parecía un refugio seguro en pleno corazón de la ciudad olímpica. Sin embargo, la calma pronto sería interrumpida. El guardia de seguridad, Richard Jewell, llevaba horas patrullando la zona, atento a cualquier irregularidad. Fue entonces cuando detectó una mochila sospechosa cerca de una torre de sonido. Dentro había bombas de tubo listas para detonar. Sin dudar, comenzó a evacuar el área alrededor del artefacto. Su rápida reacción y su entrenamiento evitarían una catástrofe aún mayor, aunque no todos lograrían salir ilesos. A la 1:20 de la madrugada, mientras el concierto continuaba y miles de personas seguían disfrutando de la cálida noche de Atlanta, la bomba explotó con una violencia estremecedora. La onda expansiva lanzó metralla en todas direcciones, convirtiendo la celebración en un escenario de horror. Alice fue alcanzada por fragmentos metálicos, sufriendo heridas fatales. Mientras el parque se llenaba de gritos y confusión, el estallido desató un pánico inmediato. La multitud corría desorientada, sin comprender qué había sucedido ni de dónde provenía el peligro. Alice cayó al suelo y su hija, desesperada, clamaba por ayuda entre el caos. El bullicio festivo fue sustituido por sirenas, llantos y escenas de desesperación. Más de un centenar de personas resultaron heridas, ya fuera por la explosión o por la estampida que le siguió. El lugar, que hasta segundos antes era símbolo de fraternidad, se transformó en un campo de batalla entre el terror y la esperanza. Los equipos de emergencia irrumpieron rápidamente para socorrer a los heridos, pero las lesiones de Alice eran demasiado graves. Se convirtió en la única víctima mortal directa olímpica. Su muerte significó la pérdida de la inocencia que había caracterizado al movimiento olímpico. Desde ese instante, los Juegos dejaron de ser vistos como inmunes a la violencia global. Aunque la competición siguió adelante, las medidas de seguridad se reforzaron en todas las sedes de inmediato. El sacrificio de Alice
puso en evidencia la vulnerabilidad de los espectadores y derivó en estrictos protocolos de protección que aún hoy definen a los Juegos Olímpicos modernos, asegurando que tragedias como aquella no se repitan. Era el 22 de febrero de 1992 y el aire helado de las montañas en Les Arcs estaba impregnado de la emoción olímpica, mientras los esquiadores de velocidad se alistaban para lo que sería la última aparición de su disciplina en el programa oficial. Este deporte de exhibición, en el que los competidores alcanzaban más de 190 kilómetros por hora, descendiendo por laderas empinadas, representaba el máximo límite de la velocidad humana sobre esquís. El trazado en Les Arcs lucía impecable. Cielos despejados y nieve en condiciones óptimas prometían el escenario perfecto para un desafío extremo que ponía a prueba el coraje humano hasta el límite. Nicolas Bochatai ajustaba su traje aerodinámico mientras se preparaba para una carrera de calentamiento previa a la final de esquí de velocidad. Su complexión atlética reflejaba años de dedicación en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte alpino. Con 27 años, Nicolas era uno de los mejores esquiadores de velocidad de Suiza. Había entregado su vida a dominar una disciplina que combinaba técnica, valor y un conocimiento profundo de la dinámica a altas velocidades. Su experiencia en pendientes extremas lo había convertido en un competidor respetado dentro de la pequeña comunidad de atletas lo suficientemente audaces como para enfrentar tales riesgos. El esquí de velocidad había sido incluido como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Albertville, brindando a atletas como Nicolas la posibilidad de mostrar su talento en el escenario más importante del mundo. La presencia de esta disciplina era un reconocimiento a la increíble preparación física necesaria para mantener el control en situaciones más peligrosas que conducir un automóvil a máxima velocidad. Nicolas llevaba años entrenando con la esperanza de este momento, consciente de que el futuro olímpico de su deporte era incierto y que aquella podía ser su única oportunidad de vivir la experiencia olímpica. La pista de Les Arcs era célebre en todo el circuito por su pronunciada inclinación y su potencial para establecer marcas históricas. El suizo se había preparado de manera meticulosa, estudiando cada sección del trazado, ajustando su equipo al detalle y afinando su técnica para asegurar el mejor rendimiento posible. Sus entrenadores y compañeros confiaban plenamente en él, convencidos de que sus habilidades técnicas y experiencia le daban una posibilidad real de subir al podio, incluso en un evento de demostración. Cuando inició su recorrido de calentamiento en una pista pública cercana al trazado oficial de velocidad, todo parecía rutinario para un atleta acostumbrado a condiciones extremas. Esquiaba junto a compañeros, siguiendo el mismo proceso mental y físico que había repetido cientos de veces a lo largo de su carrera. La mañana ofrecía condiciones ideales, visibilidad perfecta y nieve en estado óptimo para alcanzar velocidades de vértigo. Durante la bajada, Nicolas se elevó tras un pequeño desnivel en el terreno, una situación común en esta disciplina que los competidores solían controlar con experiencia y técnica. Sin embargo, al caer, se encontró de frente con una máquina pisanieves que operaba en la zona, con luces de emergencia encendidas y sirena activa. A la velocidad que viajaba, el choque era inevitable. Nicolas embistió contra el robusto Snowcat con una fuerza descomunal. El choque le provocó heridas letales que acabaron con su vida de inmediato. El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, hora local, sacudiendo profundamente a la comunidad de esquí y a los organizadores olímpicos, quienes jamás habían enfrentado una tragedia semejante en plena preparación de una competición. El impacto evidenció los riesgos inherentes de un deporte que exigía al ser humano llegar a su límite más extremo. Las finales de esquí de velocidad continuaron como estaba programado, aunque algunos competidores suizos decidieron retirarse como gesto de respeto hacia su compañero fallecido. La muerte de Nicolas selló el final de las aspiraciones olímpicas para esta disciplina, que fue eliminada de inmediato de los futuros Juegos y nunca volvió a ser parte del calendario oficial.
Su sacrificio impulsó la creación de protocolos de seguridad más estrictos en deportes extremos y generó una visión más prudente respecto a la inclusión de actividades de alto riesgo en la competencia olímpica. Era el 14 de julio de 1912 y el sol veraniego ardía sin compasión sobre Estocolmo, mientras los corredores de maratón se alistaban para recorrer 40,2 kilómetros del paisaje sueco bajo temperaturas que rozaban los 90 grados Fahrenheit. Aquellos Juegos Olímpicos habían reunido a atletas de diversas partes del mundo en una etapa aún temprana de la era moderna, cuando la medicina apenas comprendía los peligros del calor y casi no existían medidas de seguridad. El trazado del maratón atravesaba zonas rurales con escasas estaciones de agua, creando un escenario que pondría a prueba incluso a los competidores más preparados. Francisco Lázaro acomodó su dorsal mientras se preparaba para convertirse en el primer representante de Portugal en correr un maratón olímpico. Su figura delgada era reflejo de la firmeza que lo había llevado hasta Estocolmo, pese a las limitaciones deportivas de su país. Con tan solo 21 años, había entrenado en el clima templado de Portugal, sin tener experiencia en el calor extremo que marcaría aquella prueba. Su presencia simbolizaba el ascenso de Portugal en el atletismo internacional y cargaba sobre sí las ilusiones de toda una nación. Para Francisco, aquel maratón era mostrando su hospitalidad a través de conciertos, exposiciones y celebraciones que atrajeron a cientos de miles de visitantes durante toda la justa olímpica. Alice y su hija estaban entre las muchas familias que habían hecho del parque su punto de encuentro, disfrutando del entretenimiento gratuito y de la oportunidad de convivir con personas de distintos rincones del planeta. La atmósfera alegre hacía que las preocupaciones por la seguridad se desvanecieran. El parque parecía un refugio seguro en pleno corazón de la ciudad olímpica. Sin embargo, la calma pronto sería interrumpida. El guardia de seguridad, Richard Jewell, llevaba horas patrullando la zona, atento a cualquier irregularidad. Fue entonces cuando detectó una mochila sospechosa cerca de una torre de sonido. Dentro había bombas de tubo listas para detonar. Sin dudar, comenzó a evacuar el área alrededor del artefacto. Su rápida reacción y su entrenamiento evitarían una catástrofe aún mayor, aunque no todos lograrían salir ilesos.